Hola, ¿cómo están? Soy Mariana, no sé si me están escuchando. Quisiera que lo comprobaran. Que me mandaran un mensaje porque, bueno, esta es la primera vez que lo estoy haciendo. Entonces, sería bueno que me dijeran si está bien. Oh, me falta algo. Ay, qué bueno. Si está Maggie, entonces, no sé, Maggie, si esperamos a que se junte más gente o cómo le hacemos para que empecemos. Son las 10 y quiero saber si tenemos que empezar o qué tengo que hacer. Así que espero tu luz verde. No sé cuántas gentes o cómo se puede ver cuántas gentes empiezan a estar. Y si se oye bien. Ay, no sé. Si van entrando, por favor se comunican para que yo pueda saber si están en la plática que voy a dar hoy sobre algunas actividades y que podamos hacer varias juntos y podamos empezar. Allá hay otra que sí, entonces quiere decir que no estoy tan mal. Muy bien, qué bueno que ya empiezan a venir porque ya me empezaba a preocupar. Le voy a dar 5 minutos y no sé, Maggie, ¿tú sabes si se puede ver cuánta gente está conectada? Ah, yo ahí veo un ojito que dice que me están viendo 19 personas, ¿verdad? O algo así. Si se pueden registrar. Es la primera vez, les prometo que ya después ya no les voy a pedir tantos textos que van a tener que decirme. Además, bueno, lo que voy a intentar hacer es leer y si hay alguna duda contestarla inmediatamente para que pues pueda yo empezar a responder sus preguntas y podamos luego pues formar un grupo en donde podamos trabajar las actividades. Ok, bueno pues ya voy a empezar. Eh, ya Marco Antonio está ahí. Ahí voy a tener que ponerme los lentes porque ya, yo no sé si es el coronavirus o qué, pero ya me empecé a volver ciega. Entonces ya tuve que, como viejita, empezar a usar mis lentes. Ok, bueno, pues vamos a empezar. Ya hay bastante gente. Creo que cuando se ve el ojito es que ya empiezan. Bueno, vamos a empezar. Este proyecto, la verdad es la primera vez, como verán, que yo estoy dando una clase por Facebook y no sé si han visto mi página y en mi página voy a tener varias clases que van a ser por Zoom, en donde otras personas más jovencitas que yo me van a ayudar, por supuesto, y nada más me van a invitar. El Zoom lo sé utilizar, pero no en grandes grupos. Entonces, bueno, vamos a empezar. Yo creo que con las que están o con los que están está bien. Espero que se vayan uniendo y si tienen alguna duda o un comentario, si lo puedo ver porque estoy hablando y lo puedo contestar, como en mis clases, lo puedo hacer con mucho gusto. Entonces, bueno, primero que nada quiero agradecerle que este proyecto lo estamos haciendo juntas, Living Inside the Puzzle, que es como el grupo en donde a lo mejor ustedes recibieron esta invitación, además de mi página.
Y bueno, Maggie Ochoa es la que me está ayudando a hacer este proyecto en donde se nos ocurrió ofrecerles ciertas actividades que puedan hacer en casa en estos momentos y que les ayuden a aprender. Los otros cursos son más técnicos, o ¿cómo les puedo decir? Son más específicos de una discapacidad o son más específicos de habilidades emocionales. Esta ahorita es una lluvia de ideas de actividades y me di cuenta que a lo mejor la había regado y que debería de haber clasificado las actividades de alguna forma en actividades de hoy vamos a hablar de actividades de lenguaje que se me ocurren, hoy vamos a hablar de actividades o que han servido, inclusive creo que ahí está Ricardo Pavani que sabe que son actividades que realizamos, él trabajaba conmigo y son actividades que pues se hacen en terapia y que les pueden ayudar. De las cosas que quisiera, entonces no lo hice, lo voy a hacer como muy general, va a ser un poco desorganizado, pero pues espero que lo podamos ir haciendo mejor y podamos en algún momento ir viendo, clasificando las actividades. Hoy vamos a hacer actividades, hoy les voy a recomendar actividades prácticas en el lenguaje. Todas están relacionadas, pero bueno, hay algunas que van a estar mucho mejor establecidas para el lenguaje, mejor establecidas para lo motor. Recuerden que no es que yo sea multiusos, o sea, no quiere decir que me sepa todas, pero puedo tener cierta experiencia de lo que he visto en mis consultorios y también puedo en algún momento ver actividades que están en línea o que pueden servirles y poderlas compartir. Yo haría la búsqueda por ustedes si me dicen qué actividades. Entonces hoy va a ser como una introducción y les voy a dar ciertas cosas. Ya se van a dar cuenta cómo es mi propuesta como muy práctica para poderlo hacer. No es nada más relacionada al COVID, o sea, no vamos a apoyar a sus hijos por el COVID, sino vamos a apoyar a sus hijos como en actividades. Es que me distraigo, oigan, viendo dos cosas a la vez, ¿no? Y con el lente y así, pues bueno. Vamos a ver ciertas cosas como de actividades para aprender. Otro de mis puntos, el primero es que es introducción, el segundo es que las actividades en muchos de ustedes no les van a quedar. O sea que depende de la discapacidad de su hijo, pues por supuesto que va a tener que ver la actividad y la van a tener o como modificar o pueden decir esta actividad no le toca a mi hijo, no está en relación con lo que mi hijo tiene como necesidad, como nos pasa mucho en las clases que les doy. Entonces, pues van a tener que acoplarse. Si en algún momento ustedes quieren que yo mencione alguna actividad para cierta discapacidad, el grado de severidad, pues ya saben que siempre estoy abierta a poder hacerlo y a lo mejor el proyecto sea de grupos de diferentes. No sé, esta es la primera vez que estoy haciendo este tipo de cosas. Entonces, bueno, vamos a empezar. Yo tuve una clasificación un poco aleatoria, pero de habilidades. Acuérdense que yo les he dado como clases de diferentes habilidades. Les he dado de lenguaje, de aprendizaje específico, de disgrafia, de discalculia, como los nombres que decimos, de ciertos aspectos sensoriales o motores. Entonces, hice una división, pero muy rápida, como de ciertas ideas que pueden ir haciendo. De las principales que puedo decirles antes de estas es que la actividad tiene que tener una característica de juego, es decir, una característica de juego, y no quiere decir que sean actividades no de aprendizaje, pero sí una característica de juego en donde puedan darle opciones de que se diviertan. O sea, a lo mejor hay unas que no tanto, pero pueden divertirse en algunas que se van presentando. Estas actividades que van a tener que hacer, las tienen que hacer en un tiempo específico. Si obviamente se les ocurre en el momento porque es una situación estresante, bueno, pues las hacen en ese momento y a lo mejor hacen su lista de actividades. Pero sí tienen que tener, y creo que lo han visto en otros comentarios o en otros cursos que ya han de estar tomando, que en estos momentos de encierro es importante tener una organización del tiempo. No nada más de hoy me quedo en pijama y a ver cuándo se me ocurre tender la cama y voy a estar barriendo, etcétera, sino que poder tener, porque a nuestros hijos y a nosotros nos va a servir como de estructura, poder tener ciertos tiempos. Entonces, si esta actividad les puede servir, a lo mejor están en un momento de decir, agarro esta actividad y la voy a poner en práctica.
Empezamos como con actividades muy, muy lúdicas o no lúdicas. Acuérdense que hay una diferencia entre lo que les decía en un video, en sentarme con mi hijo y ponerme a jugar Legos o ponerme a jugar a arrastrarnos porque estamos jugando a hacer animalitos, este tipo de actividades que también les voy a presentar. O puede ser actividades que tienen que ver más en sentarse en la mesa o sentarse en ciertos lugares más estructuradas. Entonces todos pueden ser juego, pero van a haber unos juegos mucho más mucho más como en relación a lo académico. Ahí me estoy yendo atrás. Como más académico y otras como más de juego divertido. Entonces podríamos tener como estas actividades básicas de juego. Acuérdense que muchos de ustedes, sus hijos tienen este problema de autocontrol, ¿no? De la capacidad de poder parar y poder esperar turno, poder estar en silencio o tener estos movimientos que muchas veces son los estereotipados. Entonces, no nada más para quitarlos, pero actividades en donde tienen que respetar estos turnos y son juegos a lo mejor fáciles. Son juegos, depende de la discapacidad o nivel de sus hijos y los materiales que tengan, pues sí es, yo hago una cosa y tú haces otra. Es decir, no vamos a empezar todos al aventón, sino darles estas habilidades para aprender de escuchar al otro y de planear lo que me toca a mí. No sé si conocen este juego que se llama el juego de uno, que es un juego en donde vas poniendo una tarjeta, el otro responde y luego si te toca un rojo, pues tienes que escoger el rojo. Si su hijo no tiene el nivel para a lo mejor hacer ese tipo de actividad, sí podemos dar este tipo de grupo. Ay, oigan, es que me salen mensajes y me distraigo. Ya saben que luego me pasa. Sí pueden dar, por ejemplo, el que tú juegas con tu papá, yo juego con tu hermana y vamos a ir jugando en grupos. Y entonces pueden ir ayudándole a esto con un apoyo, porque si ponen la actividad y su hijo le cuesta mucho trabajo y su discapacidad intelectual a lo mejor está afectando, el hecho de que tenga como lo que le llamamos la sombra, que se utiliza muchas veces en el ABA, sí vamos a poder volver a integrarlos en ese momento a la actividad. Entonces, juegos de turnos es bueno, inclusive estoy hablando de turnos tan sencillos como tú pones el plato, tú pones el mantel, yo pongo el plato, tú pones el cubierto, el tenedor, yo pongo, es decir, en donde hay una interacción tú y yo, primero tú, luego yo, y estas actividades de alguna forma se les llama precursores o antes de, a lo mejor un juego de actividades a nivel ya más escolares o más terapéuticas, que son las que podríamos hacer. Entonces, bueno, déjenme checar, tengo aquí unas ideas que se me vinieron. ¿Vamos bien? Bueno, espero que vayamos bien, porque acuérdense que estoy en esta parte nueva. Sé que algunos mandaron, Maggie, tú me compartiste esta información de tu grupo, en donde tenían ciertas áreas que querían que se trabajaran. Acuérdense que mi clase de discapacidad que di antes de que empezara esto estaba en relación con las discapacidades o con los trastornos del lenguaje. Ya se me perdió otra vez. Ay, su maestra tan desorganizada. Entonces, bueno, por ejemplo, en las actividades del lenguaje, pues van a haber varias áreas. Acuérdense que muchos de sus hijos no son verbales. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay un sonido como tal y se tienen que comunicar con un aparato, con un iPad o con los PECs que conocemos, con las que son las imágenes, que se los proveen tanto ustedes o lo pueden hacer ustedes o el mismo distrito escolar, en donde pueden comunicarse señalando o pueden comunicarse con la imagen para que se vaya haciendo esta interacción. Entonces, en este sentido, ¿qué podemos hacer en momentos que a lo mejor estamos haciendo cosas, pero que tengamos que tener en cuenta? Mucho de lo que tenemos que hacer es darle más elementos a sus hijos para comunicarse. Palabras, o sea, el aumento de vocabulario, el aumento de la capacidad de decir este vocabulario va en esta, por ejemplo, en esta área, estos conceptos van en la otra y hacer ciertas clasificaciones, aunque no tengan directamente de me voy a sentar a que aumentes tu vocabulario, pueden hacerse como cotidianamente.
Por ejemplo, van a poder en algún momento decir, bueno, vamos a estar vamos a estar en la casa y estoy cocinando, entonces ayúdame a encontrar todas las cosas que tienen que ver con la cocina, ¿no? O sea, y te vas a ir y si no habla, por ejemplo, podemos tener una lista, unas tarjetas como los tienen en el PEX o ustedes las creen, o aunque hable su hijo, hay dificultad de tener este bagaje de lenguaje, esta variedad de lenguaje, ustedes pueden utilizarlo con respecto a tarjetas que tengan esas imágenes. Y entonces, si lo hacen, acuérdense lo que les he platicado mucho de estas clasificaciones, que es como si tuviéramos un buró en donde vamos clasificando palabras, ¿no? O conceptos. Si yo tengo en el primer cajón las joyas o los aretes y todo esto, en el segundo tendré los calzones, en el tercero los calcetines, etcétera. O sea, voy a tener una clasificación. Esa clasificación a nuestros hijos se las damos, ¿cómo les diré? A nosotros se las damos, las tenemos naturalmente, tenemos una forma, bueno, yo soy medio desorganizada, entonces no lo tengo perfecto, pero tenemos una forma pues muy natural de decir, no voy a poner los calzones donde están las joyas, pues porque no viene al caso. Pero nuestros hijos, al tener esta dificultad a nivel más de pensamiento, tienen este problema de clasificación. Entonces, si ustedes al trabajar, y esa es como la base del lenguaje y podemos luego trabajar ciertas cosas específicas, la base del lenguaje también es aumentar vocabulario, pero ponerlo en algún lugar. Si yo lo quiero poner en este buró, pues voy a ayudarle a mi hijo a promover que tenga esa organización. Entonces, si ustedes, por ejemplo, si ese buró, y voy adquiriendo información y regresamos a lo de la cocina. Si yo empiezo a dar palabras, conceptos de, bueno, vamos a utilizar los que se usan en el horno, depende del nivel, por supuesto, todos los que son cubiertos, los platos grandes, chicos. Si yo voy a hacer eso, bueno, voy a tener que ayudarle de alguna forma en juego a que los clasifique y que los clasifique en ese buró. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando vemos dificultades muchas veces en el lenguaje, tienen que ver también porque estoy desorganizado también en mi cerebro. Es decir, mi discapacidad a lo mejor no me deja tener esta habilidad de hacer esta clasificación. Acuérdense que es un nivel ya más superior en nuestro pensamiento. Entonces, si yo tengo este problema y me quiero comunicar, pero lo tengo desorganizado, pues me voy a tardar años. Si yo te digo rápidamente, nos vamos a la escuela, bueno, no ahorita, pero nos vamos a poner a comer y tienes que traer vamos a ponernos a jugar y tienes que traer todos tus juguetes. Si yo ese buró lo tengo por todos lados y los calzones lo tengo en el joyero y los calcetines en las blusas, obviamente una me voy a tardar más y otra para cuando ya las encontré ya se acabó la actividad. Entonces, ayudarles a ustedes a tener este tipo de clasificaciones como en este buró mental, les va a favorecer mucho. Entonces, si por ejemplo esto no nada más ayuda en el lenguaje como tal sino también va a ayudar a la clasificación de conceptos. Entonces, sí creo que, no es que crea, lo he visto, que el que darles esta ayuda a estructurarlos se le llama como categorías, ¿no? Estas categorías en los juegos que vamos haciendo es bueno. Si ustedes van a jugar, no le pongan un montón de juguetes o un montón de cosas, tarjetas o lo que han visto, que estén desorganizadas por todos lados. Sino si van a jugar, traten de utilizar el mismo concepto. Y además, por ejemplo, por eso lo ven mucho en su escuela cuando están en niveles pequeños, que juegan mucho hoy vamos a jugar a las partes del cuerpo. Y entonces es arriba, abajo, los ojos. Y toda la clase o toda la semana se utiliza ese concepto. Entonces, ustedes si están jugando para aumentar lenguaje, es importante que tengan, no es que sea fuerza, ¿me entienden? No es que todo el tiempo lo voy a hacer, pero sí que tengan en mente esa posibilidad de clasificar y de decir, hoy vamos a trabajar o jugar en todo lo que tiene que ver la cocina. Entonces, voy a tratar de ese día que me ayude a sacar los huevos para hacer el pastel o ver una receta, etcétera.
Si yo veo que mi hijo está ansioso, inclusive aspectos de la cocina pueden ayudarles, o sea, lavándose bien las manos, etcétera, pueden a lo mejor jugar a hacer una masa. Yo he visto, por ejemplo, esta capacidad de ir como sintiendo arroces, sintiendo frijoles, sin cocinar, por supuesto, en donde van a ayudarles a relajarse. Entonces, los que me preguntaron, oye, ¿cómo hacer ciertas cosas de relajación? Si yo trato de ese buró manejarlo con este tipo de conceptos de la cocina, pues puedo ir siendo diferentes y apoyando diferentes áreas para aprender con respecto al lenguaje, ¿no? Entonces parece que es lenguaje, pero a la vez estamos haciendo un montón de cosas. Entonces el lenguaje podemos trabajarlo así. También pueden trabajarlo, si les doy ciertas actividades como rápidas, pues sería, no sé si conocen el juego de Simón Dice. Y entonces mientras nosotros no podemos estar cuidando a nuestro hijo todo el tiempo, podríamos preguntarle, o sea, hacer el de Simón dice que me traigas 5 cubiertos. Obviamente el nivel que ustedes van a utilizar, pues lo van conociendo con respecto a la discapacidad de su hijo. Recuerden, si no es no verbal, o sea, si es no verbal, pues pueden buscar en sus mismas tarjetas que tienen, les he contado, una argolla con variedad, o si lo tienen en su iPad que tiene todo lo que son, ¿se acuerdan? Cosas de ir al baño y cosas de obligaciones y todo eso. Bueno, en ese sentido, esas las pueden utilizar en Simón Dice. Si no saben cuál es la de Simón Dice, es de Simón dice que ya les dije el ejemplo, pero es Simón dice que me traiga 5 cubiertos. Si su hijo está trabajando el concepto, por ejemplo, ahí les dije de las partes del cuerpo, si les dije del zoológico, pues sería bueno que se enfocaran en ese tipo de conceptos. Si se vuelve muy aburrido y dice, mamá, ya me tienes hasta el gorro con hablar del zoológico, no es algo que ni siquiera me interesa porque no he ido al zoológico o porque no es mi actividad, pues le varían y a lo mejor nada más lo hacen con actividades o conceptos que les son importantes. Entonces, por ejemplo, esa actividad, ay, otra vez se me perdió, les digo que hijo, hacer tantas cosas a la vez está medio difícil. ¿Alguna duda para esto? Porque puedo ir viendo si va bien, si quieren como que sea un poco más elevado para las necesidades de sus hijos o quieren hacer algún comentario, pues ahí creo que lo puedo ir viendo. Nada más veo, ay, qué bien, gracias y todo esto, ¿no? Ok, ya llegó una pregunta, muy bien. Una de las preguntas es, si tiene el problema de procesamiento, bueno, sí se acuerdan que el problema de procesamiento es cómo llega esa información y como un poco lo que les decía de cómo la voy recibiendo y la voy entendiendo, ¿no? Acuérdense que hemos hablado del problema de procesamiento auditivo, en donde me cuesta, no es que no oiga, sino me cuesta trabajo organizar lo que oigo. Entonces el Simón dice, claro, ¿eres tú? Sí. Darling, el Simón dice te va a ayudar a, de alguna forma, ir habilitando esa capacidad, pero entonces no le vas a decir millones de palabras, ¿no? O no le vas a decir, puedes decir una, la puedes acompañar con un dibujo dependiendo de la discapacidad de tu hijo, o por ejemplo puedes ponerle ya puedes poner ahí los objetos y decirle, a ver, encuentra un estilo como memoria, encuentra, o Simón dice que me busques el perrito. Entonces, si es un nivel más bajo o que me lo señales, estás jugando a seguir una instrucción, pero no le estás dando, sube al cuarto, tráeme el bilé, luego regresa, ¿no? Sino de alguna forma estás haciéndolo más corto. Si estamos hablando de procesamiento también, tenemos que trabajar, que se los he mencionado y que usamos ese nombre rarito, pero es así, que se llama la figura fondo, que es esta capacidad de nuestro cerebro de que bloqueas lo que hay de ruido. Por ejemplo, ahorita yo estoy teniendo a veces problemas de figura fondo porque me empiezan a llegar sus mensajes, pero también mis textos de, ay, gracias por no sé qué, hola, ¿cómo estás? Y entonces me cuesta trabajo concentrarme y seguir con esto. Pero bueno, sí tengo esta habilidad de decir, hay una información, pero estoy platicando de este tema. Es bloquear auditivamente o visualmente lo que estoy haciendo aparte. Entonces, si ustedes tienen un problema de procesamiento, el hecho de que haya ruido afuera, pues le va a ayudar a poderlo bloquear. Sin embargo, si es muy difícil y es un súper reto,
pues traten de que no sea en el momento en el que está toda la familia o que sea en un lugar más callado, más en silencio. Pero acuérdense también que si estamos habilitando, pues le ponen un poquito el reto. O sea, si es silencio, que es lo que yo siempre les digo. Es que mi hijo se distrae. Déjenlo en un lugar cerrado sin que haya ruido. Pues sí, le va a ayudar a lo mejor a completar la tarea, pero no lo estamos preparando para cuando no sea eso. Que la vida no es eso, la vida tiene ruido. Entonces, si nuestro ambiente le pone un poquito de ese reto, pues mejor, a que se lo ponga la vida y no esté funcionando. Entonces, practiquen un poco de si necesita silencio, pues le ponemos un poquito de ruido y vamos a ir viendo si funciona. Luego, ¿cómo le regreso a las preguntas? Bueno, hijo, mano, es que me preguntan muy largo y así se van a aburrir los que no. Chiquitos así es más fácil, ¿no? Una de las cosas que está diciendo, de que me está hablando de que tiene diferentes niños con diferentes discapacidades. Acuérdense que esa es una de las características de las que hablamos en la clase, de que me alza la mano y me dice, sí, tiene la elegibilidad, es autismo, pero además tiene discapacidad intelectual, pero además tiene un problema de atención importante. Entonces la discapacidad no se va a referir a una sola. Entonces puede ser que tengan muchos, hijos que tengan todos discapacidad, o puede ser que su hijo tenga varios retos. Entonces en ese sentido van a tener que ajustarlo a la actividad en sí, o sea, la necesidad de su hijo, pero a la actividad en sí. Si a mi hijo de ADHD o de trastorno por déficit de atención le cuesta trabajo seguir la instrucción, pero la puede hacer visualmente, bueno, a él le voy a dar más interés a lo visual. Pero mi otro hijo no habla y necesito hacerlo con tarjetitas, pues le voy a dar la información a través de las tarjetitas. Voy a adaptarlo un poco, lo adaptan ya, porque acuérdense que ustedes son mejores terapeutas que yo porque han vivido con la discapacidad, nada más hay que saberle poner nombre, pero ustedes pueden en algún momento adaptarse y adaptarlas a los que les vayan pidiendo. Entonces, bueno, esta pregunta está muy larga, es la que estoy tratando de contestar. Y bueno, voy en la primera del lenguaje, imagínense, más bien hoy va a ser así, creo que lo vamos a hacer así. Bueno, ustedes están hablando de actividades para aprender, ¿no? Yo estoy hablando de actividades para aprender. Las iba a clasificar en ciertas cosas, como el lenguaje. Pero ahorita ya van 3 personas que me preguntan qué hago con la rutina. Y bueno, la rutina, al final de cuentas, todo es lenguaje. Acuérdense que si soy neurolingüista, que quiere decir que me he dedicado a la parte del lenguaje, tiene que ver con que para mí todo puede ser lenguaje. Entonces, de alguna forma, el seguir órdenes lo tiene que acompañar con una parte del lenguaje de tarjetas, de palabras, de prepararlo con ciertos conceptos para seguir instrucciones. Si su hijo le cuesta trabajo poner atención y el procesamiento auditivo de aquí a que llega a mi ojo, porque ya salió el perro, porque lo que les decía de procesamiento, pues si yo le doy la instrucción o le doy las reglas o le doy los hábitos en lo auditivo, pues va a ser más posible que falle. Y lo que yo quiero, acuérdense que la motivación es a través del éxito. Si yo le pongo una superactividad porque esa es mi expectativa, la actividad pues no le va a funcionar y se va a poner más triste y tú te vas a poner desesperado. Entonces sí traten de hacer actividades que les dan éxito. Entonces sí vuelven a repetirme de que son las horas de estudio. Entonces sí creo que es importante que visualmente, si es que su hijo eso le favorece, visualmente ya tengan establecido el uso de calendario. El reto del uso del calendario o el uso de estos horarios es que muchos niños con discapacidad se ha visto que uno de sus retos principales es el ubicarse, no sé si lo han visto, de ayer, mañana, hoy. Entonces el calendario le da una referencia, quizás no súper lógica en el momento, pero le da una referencia de hoy que nos toca. No, pues hoy nos toca tal cosa, y si lo tienen que acompañar con un dibujo, con una acción, con una foto, ¿no? Mira, ayer hicimos tu cama, entonces esto es lo que te toca lunes, miércoles y viernes. Es importante que eso les ayude a seguir la rutina, horarios de estudio, laptop y todo esto.
usen a veces el reloj, a lo mejor no tienen idea del reloj con las manecillas, pero sí pueden tener idea de cuando llegue a este lugar ya me fregué, ya no voy a poder seguir con mi iPad. La veo visualmente y entonces pues ya me doy cuenta que ya mi mamá ya va a llegar. Segunda es, no le digan, ya, tu iPad ya me la quitas, sino es, ya va a salir tu iPad, acuérdate, tenemos que hacer esto, que es un poco lo que son los chores que dices, que son como los deberes que tienen que utilizar. Ay, Dios. Ok, por ejemplo, bueno, me están preguntando, yo no sé si ven las preguntas, pero bueno, me están preguntando actividades para niños de 2 años. O sea, cuando son actividades para niños de 2 años, y si mi hijo tiene una discapacidad a los 2 años, o mentalmente, que me ha pasado, tienen 10, pero mentalmente tienen una edad menor, pues las actividades quizás no van a ser tan académicas, sino van a ser actividades mucho más corporales, mucho más de manipulación, de vamos a jugar a la plastilina, es decir, tienen que hacer ciertas actividades que corresponden a los 2 años. Si ustedes tienen acceso a Google, por ejemplo, y que no tiene que ser información, o sea, tratar de que sea confiable, pero tampoco es mucho. Bueno, no, sí es tiene que ser confiable en ese sentido. Vean qué se espera de un niño de 2 años. Hay un margen, no de 2, o sea, entre 1, 2, 2 o 3, depende de lo que ustedes han visto de elegibilidad de su hijo. Entonces pueden decir, a tal edad, esto se espera. ¿Qué actividades van a ser más coherentes? No me importa si tiene 10, 8, pero ¿qué actividades pueden ser más coherentes para este nivel de edad? Hacer torres. Bueno, pues haré torres. Pues con los Tupperware, porque no lo puedo tener lejos de mí, tengo que hacer los tacos o el arroz, pues con los Tupperware voy a poder ponerlo a hacer. Jugar con los cubiertos, obviamente se van a ensuciar, tienen que ponerlos en un lugar que pueda saber que no se van a ensuciar suficiente. O sea, tampoco utilicen los toppers y todo esto en el suelo, mijo, porque estoy aquí. Sí tienen que saber que los cubiertos y los toppers tienen que tener limpieza, entonces no los ponen a jugar en el suelo o ponen una toalla, un tapete y se ponen a jugar en el suelo. No sé si voy muy rápido y entonces a lo mejor se están yendo ¿y ahora qué les digo de tanto? Pero bueno, ahí creo que voy. Si yo grabara esto podría decir, pues esto es esto y se los voy a ir explicando. Entonces, ya no hay más preguntas. Otra de las cosas que puse aquí de ciertas actividades, ¿cómo vamos de hora? Otras cosas que puse aquí de actividades tiene que ver con el juego, por ejemplo, o con los cuentos de repetición. Muchas veces como papás decimos, ay no, hay que ser innovadores y hoy les voy a hablar del cuento de la Caperucita y mañana les tengo que, pues ya se va a aburrir, le tengo que hablar del cuento de Ricitos de Oro, etc. Si ustedes tratan de si ustedes creen que la creatividad y el no hacer una parte de repetición hace que su hijo no se aburra, a veces pueden estar equivocados. Vuelvo a repetir, depende de la discapacidad de su hijo, pero sí podría decirles que tiene que ver con que la repetición hace de alguna forma que yo me sienta muchísimo más, el niño, no, o sea, como persona, que yo me sienta mucho más capaz de saber qué va a pasar y ya no me voy a sentir como en la nube. Ya sé que Ricitos de Oro primero caminaba, o ya sé que me lo está repitiendo mucho, pero si mi mamá me dice, ¿te acuerdas qué comía o te acuerdas qué es lo que vio al principio de abrir la puerta? Si se acuerdan del Ricitos de Oro, por ejemplo, que tiene que probar sus sopas, y una sopa fría, otra caliente y otra menos caliente. Si él ya se acuerda de esto, hay una forma de reto en donde el cuento me va a ser más significativo. Entonces, traten de que el cuento no sea muy variado, sino vayan haciéndolo repetición. O vamos a volver a leerlo y a lo mejor ahora le toca leerlo a él. A lo mejor ahora vamos antes a dibujar a Ricitos de Oro y ponerle, ¿se acuerdan de esos? No sé si tienen y compraron antes de que cerraran las tiendas estos pastas para hacer pasta que son como, ay, ¿cómo se les llama? ¿Nadie me va a ayudar? Bueno, como estas, bueno, pasta de, que pues no la que ya está dobladita, sino las como con conitos y se los ponen
y este es Ricitos de Oro. Y empiezan a jugar o a hacer este tipo de actividades para leer el mismo cuento que ya se leyó. Y entonces eso sí tiene una influencia positiva, es decir, lo que estás haciendo es que el niño vaya teniendo mayor clasificación. ¿Se acuerdan que hablábamos anteriormente que nuestro cerebro, a final de cuentas, está habilitado para hacer esa clasificación y a lo mejor a nuestros hijos les cuesta más trabajo? Entonces, si estoy jugando con Ricitos de Oro porque yo sé que el cuento de la noche es de Ricitos de Oro, pues me va a ser mucho más fácil. ¿Vamos bien? Espagueti sí, pero ese está duro, Roseli. Digo los que son como conitos, así. Bueno, los que sepan, pues lo usan. Y si no, ponen lo que sea, frijolitos y eso, por ejemplo, va a servir para la coordinación, ¿no? Y si ponen el resistol y lo ponen, pues está muy bien. Coditos, exacto, ¿ya viste? Siempre me ayudas tú, Jessica. Bueno, entonces, coditos son los coditos. Los lavan luego, él tiene que saber que no van a esos usarlos, se tiene que lavar sus manitas, tiene que usarlo en un lugar limpio y a lo mejor luego esos no los vamos a desperdiciar porque de por sí tenemos luego problemas de esta parte de racionalizar las razones, de ir teniendo más nuestros alimentos, no gastándolos, bueno, los lavan y entonces eso les ayuda, pero saben que no es nada más así. De estos juegos, por ejemplo, también es importante, eso es bien bueno, que es un poco la repetición, pero también asociado con la imitación. Si yo lo hago mucho a veces con mis pacientes, vamos a leer un libro, o un cuento, no un libro, un cuento. Si yo nada más te pongo a leerlo, a lo mejor vas a empezar, y entonces cuando acabaste de leer juego ya se te olvidó lo que iba antes. Si mi mamá o mi papá están leyendo el cuento y me lo están soplando, ¿qué quiere decir? Me lo están susurrando y entonces hay alguien que yo les digo, juegos de... Y entonces él va como yéndose con el sonidito, pues por supuesto va a decir, aquí está escrito juegos de repetición. ¿Qué quiere decir esto? Que yo me siento otra vez a gusto, me siento bien porque lo que mi mamá me está soplando me va a servir. Esa es la pregunta que ustedes me hicieron antes de la clase, que Maggie me lo pasó, ¿y qué hago si hay un rezago académico? Bueno, no te vas a poner a lo mejor con 100% como ser la maestra, o si tu hijo tiene un problema, una severidad importante, no te vas a poner a hacerlo igualitito que lo haces en la educación especial, pero sí vas a tratar de hacerlo en la medida de tus posibilidades, en lo que tienes ahí al lado. No vas a ser al maestro, pero sí puedes ser el que da esa oportunidad. Ya van dos que me dicen codito. Ya entendí, Rosita. Ahora sí, ya. Entonces, ese de repetición, por ejemplo, no sé, yo lo jugaba cuando era muy chiquita. Hace muy poco tiempo, pero cuando yo era chiquita, que es el típico del huevito, que es se encontró un huevito, lo puso a cocer, lo peló, le echó la sal y dedo gordo se lo comió. Y entonces este juego en donde ustedes están limpiando y ya no aguantan porque está grite y grite, entonces le dicen, a ver, pon la mano. ¿Qué tenemos que decir? Y entonces ya empiezan a decirlo y se lo empiezan a aprender. Es la repetición, pero a la vez es, atiende, vamos a empezar a atender y tú tienes que hacerlo. Obviamente si le motiva. Si no le motiva el dedito y el huevito, pues tampoco. A lo mejor tienen que decir, este es mi papá comelón. Esta es mi hermana, no sé qué. Y entonces hay una cierta diversión, cierta risa, cierta burla, en donde va a servir que nuestra mano o que la mano de él le dé diversión y diga, ay, sí, cierto, y me quede callado, ya no me esté peleando. Entonces sí es importante que puedan hacer eso y que sea la repetición de los dedos o repetición de cabeza, hombros, ¿no? Lo han visto en la escuela de todos arriba, todo esto que tiene que ver con la repetición, pero como les digo, el que el niño ya sabe, ay, mi mamá otra vez va a empezar con arriba, abajo, aún así, ya me estoy volviendo ahí para atrás, eso les va a ustedes a ayudar y a él a decir, ya sé qué es lo que se espera. La anterior le costó un trabajo horrible y me tuve que dejar de barrer y acercarme con él,
pero poco a poco pueden ver si mejora. Y entonces en la noche ya acostados decir, oye, ahora sí nos salió muy bien lo de los dedos, ¿no? Es decir, vamos tratando de hacer una repetición en donde haya una habilitación o vamos habilitando, rehabilitando eso porque hay más repetición. A ver, Rosalí, ¿nos puedes dar para trabajar? Ok, esto es de comportamiento. Obviamente me está diciendo que qué estrategias, no sé si lo leen, pero qué estrategias podemos utilizar para problemas de comportamiento. Bueno, eso es como le dicen en mi país, o como lo decía mi mamá, esta es harina de otro costal. Quiere decir que no es que estoy hablando de los temas de comportamiento, pero si lo ves, el comportamiento aquí está a través del juego. Si yo tengo entretenido a mi hijo, que también está difícil porque pues estamos en un momento en donde tenemos que hacer demasiadas cosas porque nuestros hijos no tenemos el respiro, ¿se acuerdan? No sé si tienen el servicio de respiro, pero si no lo llegan a tener, pues tenemos que estar en todo. Pues obviamente va a ser difícil, pero el jugar, el tenerlos ocupados haciendo otras cosas, pues por supuesto va a ser positivo para ellos y por lo mismo vas a trabajar con el comportamiento, el seguir lo que estábamos repitiendo, el seguir una instrucción o el seguir una rutina, pues tiene el comportamiento. Si me hablas que tu hijo tiene un severo problema de comportamiento, pues no lo vas a dejar tan solo, ¿no? Que eso es lo que nos pasa con muchos de nuestros hijos y que por eso están recibiendo esta sombra, es porque su comportamiento es muy disruptivo y por lo mismo tiene que haber alguien para controlarlo, ¿no? En el autismo o en una discapacidad intelectual o un problema de salud mental. Entonces el reto no va a ser tan fácil de estar con él, pero si lo distraen y si lo ponen a trabajar o lo ponen a realizar estas actividades, pues va a ser muchísimo más fácil que tenga un comportamiento un poco más positivo o menos, como les digo en mis clases, más adaptado, ¿no? Más adaptado a lo que esperamos. Entonces, a final de cuentas, si estás trabajando con el comportamiento, trabajas con el juego. Lo vuelvo a repetir, es como mi comercial. El iPad, que seguramente ahorita está siendo muy funcional para ustedes y que, bueno, gracias a Dios existe porque tengo que hacer muchas cosas. El iPad es peligroso. Es decir, abusar de él pareciera que es una ayuda inmediata y dices, ay, por fin me dio chance de ver mi Facebook. Pero el problema de eso es que entre más estímulo visual yo vaya teniendo, entre más, no tengo que hacer ningún esfuerzo, ahí estoy viéndolo y jugando y nada más me dan los colorcitos y me encantan los colorcitos y me ponen súper emocionados. Si yo nada más abuso de eso, al ratito, a los que les va a molestar o a los que van a repercutir eso es a ustedes. Porque estoy tan excitado, porque ya no necesito frustrarme, porque ahí está. Cuando dejas eso, el comportamiento va a estar peor. Trátenlo. O sea, pareciera que es una super ayuda, pero a la vez no es tan ayuda muchas veces. ¿Vamos bien? Bueno, no sé si vamos bien, pero bueno, si no van bien, pues ya se van y vuelven cuando se les antoje o lo ven después. No sé si han visto, o sea, estamos hablando de técnicas del lenguaje, pero que a la vez fíjense cómo se van yendo hacia otras técnicas que serían las visuales, que serían técnicas de procesamiento, técnicas de comportamiento. Entonces el pretexto es el lenguaje, pero a final de cuentas el entrarle a una habilidad pues acaba siendo todo, ¿no? Entonces por eso ahí me ven como loquita hablando. En mis clases, bueno, alzan la mano aquí, mandan mensaje. Otra de las cosas que puse aquí es, no sé si han visto, bueno, son tarjetas, ¿no? Creo que hasta tengo algunas aquí, espérenme, porque como he dado terapias en línea, les pueden servir, espérenme. Ay, no me preparé. Hola Wendy, ¿cómo estás? Eso lo he visto cuando hacen FaceTime, eso, que empiecen a saludar a los que vienen. Pero bueno, el chiste es que, por ejemplo, tienen esta, ¿no? Unas tarjetas así. Si no las encuentran porque no tienen ese material, pues búsquenlas en el periódico, en una revista, inclusive con el maldito iPad que me choca, pero bueno, buscar estas imágenes.
ustedes la ven, que eso hago mucho con los pacientes, se supondría que ellos tienen que adivinar o me tienen que dar pistas del objeto que se está viendo. Ahorita en la clase les diría que ven para yo adivinar. No la acción que está realizando, porque bueno, si la ven bien es otra que se me va a olvidar, un barbero, lo que sea, del salón de belleza. Y aquí lo que van a hacer es que lo ven. Ustedes no lo ven, generalmente se pone en la cabeza, es un juego también de cartas, se pone en la frente y entonces el niño te tiene que ir diciendo y si la adivinas, la regresas, la pones en un bonchecito en donde son las que adiviné y las que no adiviné, pues se van al bote de no adivinadas. Fíjense, regreso, repetición. ¿Qué quiere decir esto? Que mañana no voy a utilizar otras tarjetas. Que mañana voy a decir, este juego mejor ya, sí le gustó, pero ya voy a cambiar. Voy a tratar de volver a usar el mismo. Pero ahora voy a decir, vamos a ver, a lo mejor las escriben, vamos a ver si ahora sí las adivino o si las adivinas, porque es lo mismo. Tú la pones así o él la pone así y yo hago lo que les estaba diciendo, le voy describiendo para que adivine. Entonces, si yo vuelvo a jugar el mismo juego, mi hijo va a tener muchas más pistas, ¿no? Mi hijo va a decir, pues sí, ya me acordé que dice barbero, tijeras, ya sé. Entonces, el problema no es que le soplaron, o sea, el problema no es que le dijeron, oye, acuérdate, no. El objetivo es que se sienta mucho más hábil, más feliz de que lo pudo hacer. Entonces, les puedo asegurar que por ahí ya el iPad pues le va a distraer un ratito, no sé cuánto. Entonces, si ustedes utilizan las mismas, pueden jugar. Hay un juego que se llama Papelitos, que no se los voy a explicar ahorita porque es más largo, pero yo trabajo con el mismo objeto, con la misma persona, con la clasificación de tarjetas que tengo aquí, por ejemplo. Se las prestaría, pero pues estamos muy lejos. Pero está esta, por ejemplo. Y entonces yo ya las tengo. ¿Cuáles no adiviné? La próxima seguro las voy a adivinar. Pero también la próxima depende del nivel que su hijo pueda responder. Pero si es un nivel mayor, pueden decir, ahora, con una palabra en la otra le explicaste muchísimo. En la segunda te voy a explicar menos, o la voy a actuar, o voy a decir solo una palabra, y si adivinas, ganaste. ¿Qué quiere decir esto? Lo estoy habituando a la repetición, o sea, estoy haciendo que la repetición del mismo juego ayude, que es lo que les decía, pero a la vez estoy teniendo este placer, y además fíjense, ¿saben qué es esto? Esto es una habilidad neurológica de nuestro cerebro y del cerebro de nuestros hijos que pudiera estar relacionada con la memoria a largo plazo, pero también con la memoria de alguna forma secuencial, ¿no? Que es la memoria de trabajo, que se le dice así. ¿Por qué? Porque yo mantengo esta información y solo saco una, pero tuve que mantenerla ahí. Saco una palabra, pincel. Yo ya hablé un día anterior de que es un animal, lo que sea, pero yo ya utilizar, no sé cuál es la clasificación, pero bueno, yo utilizar una palabra, entonces tengo toda esa información y solo saco una. Obviamente va a depender también del nivel que puede tener su hijo. ¿Tienen algunas preguntas? Si me van diciendo qué les va surgiendo de dificultad, volvemos a repetir, estas son actividades. 1. Actividades del lenguaje que se van a alargar al comportamiento, que se van a alargar a las matemáticas. Si estuviéramos en clase les diría, ¿por qué a las matemáticas? Bueno, porque tiene que ver, no lo van a hacer, pero tiene que ver con clasificar, que es uno de los conceptos típicos de las matemáticas, ¿no? O sea, que son precursores, se les dice, antes de las matemáticas. Clasificar, poner mayor, menor, etc. Entonces, a final de cuentas, están trabajando el lenguaje para clasificar, hacer categorías. La segunda es que esas categorías estén ordenadas y que las puedan utilizar varias veces. Que esas categorías, o sea, ¿qué me refiero con categoría? Ese bonchecito de palabras que son los animales del zoológico, los pueda luego utilizar
en otras cosas relacionadas con otra actividad. Estamos cocinando y por mientras me vas diciendo, yo te voy haciendo adivinanzas, pero sigo utilizando la misma. Y tercera, repetición. Al otro día puedo incluir otra actividad, pero al otro día vuelvo a repasar la que tiene que ver. ¿Vamos bien? Bueno, los que contesten está bien, los que pues, no, me van diciendo. Ok, sí, dice aquí, Cory, si no es paciente, me refiero a que no tiene paciencia, ¿verdad? Que todo lo quiere rápido. ¿Estás refiriéndote a eso? Si es eso, que es lo que yo estoy entendiendo como paciente, que quiere decir que no logra esperar. ¿Cuántos de ustedes tendrán a sus hijos con esta dificultad de que no pueden, que no pueden aguantarse un rato y entonces todo el tiempo están pide, parándose, interrumpiendo? Regresemos a actividades precursoras. ¿Qué quiere decir esto? Antes de, a estas actividades en donde a lo mejor nada más tiene una, para ayudarle a tener mayor autocontrol. ¿Cuáles son estas actividades? Pues son un montón, que tendrían que ver con otra clase de comportamiento, o sea, que les diera clases, les diera información sobre cómo ayudar a esta parte del lenguaje, pero sí tendrían que ser, por ejemplo, actividades en donde tengo que parar cuando tengo que parar. Vamos a jugar a que si yo te hago, tú tienes que parar. Si lo logras, si no me interrumpes, tienes un punto. Y entonces estoy trabajando con él y es como hacer abdominales, que se los he dicho mucho en mis clases. Tienen que practicarlo. O sea, su hijo va a aguantar una vez. Bueno, pues mañana, y lo ponen en un pizarrón, hoy aguantaste una vez. Y por dentro ustedes dicen, no, es nada más una vez. Pero mañana espero que aguantes 2. Y entonces así voy viendo mi avance. Si no aguantó, no se la quitan, pues ya está, lo logrado nadie te lo quita, pero no pudo obtener otra. Entonces, si ustedes ven que su hijo, si dices, no es paciente, pues obviamente si ustedes tratan de hacerlo de poquito en poquito y no ponerles una actividad enorme, por ejemplo, ¿se acuerdan que al principio les dije el juego de 1? O sea, el juego que es, vamos a seguir pasos, que es, te toca rojo, tú escoges una roja. Si estoy con papá como equipo y con mamá, si yo trabajo todo el bonche de cartas, se va a aburrir a lo mejor porque mi hijo no es paciente. Voy a trabajar con 6, con 8 y vamos a ir aumentando. Entonces la paciencia, como les digo, como el entrenamiento de abdominales, de entrenamiento de aprender algo, tiene que ser una repetición, no por una vez, y ustedes lo saben muy bien con niños con discapacidad, de que hay esta irregularidad. Lo logró muy bien, y al rato no lo logró, y esa es como nuestra desesperación cuando trabajamos con nuestros hijos, que el aprendizaje muchas veces no se queda, pero por eso no se van a vencer, por eso lo van a seguir haciendo, y por eso están aquí conmigo, porque van a tener otras actividades que decir, bueno, esta no, pues ahora otra. Entonces, si no es paciente, trabajar este tipo de actividades que tienen que ver con más el autocontrol, pero otra, darle menos elementos. Ok, no le gustan las actividades y si no las entiende, se enoja. Bueno, yo creo que ¿cuántos de ustedes si estuvieran en mi clase alzarían la mano? Muchos de ellos no entienden la actividad, se enoja porque no les realiza y ustedes le temen de alguna forma. No estoy juzgando que no le teman, no sé sus casos y pueden tener conductas muy fuertes o significativas, pero pues ni modo, o sea, a lo mejor hoy no funcionó y volvemos a hacerlo. No funcionó, mañana sí va a funcionar y tendrá que ser, acuérdense, en la clase que les di de reforzamiento positivo y reforzamiento negativo que se utiliza en el ABA, pues vamos a utilizar a lo mejor ciertos incentivos. Le tienes que intentar y vas a hacer 2, y vas a hacer luego 3, si lo logramos vas a tener este beneficio y hacer poquitas, es decir, ninguna actividad, ninguna terapia, si doy mucho, es mejor. Obviamente en las que les dé el distrito, a lo mejor que son muy poquitas, pues sí, hay que aumentar, pero yo no por diario estar brincando la cuerda y estar brincándola todo el día, me voy a volver mejor. ¿Por qué? Pues porque cuando ya esté al final y ya lleve 30 o 100,
lo va a hacer peor. Entonces no se trata de cantidad, sino se trata no de calidad, pero también de gusto. Si no le gusta, está difícil que la quiera volver a repetir, y ese es el problema, y por eso tienen que venir a estas clases, tienen que agarrar o ver en internet, tienen que agarrar de todo. O sea, esta no, pues esta no, y tienen que tener una gama de actividades como para ser opcionales. Yo lo que les quiero dar son conceptos, les estoy dando consejos prácticos de estas tarjetas, del cuento de Ricitos de Oro, etcétera, pero tienen que ser prácticos, decir, voy a hacer esta, voy a hacer lo otro, y tienen que ser en alguna forma creativos y tener la esperanza de que va a funcionar. O sea, si yo desde el principio estoy diciendo, no, hombre, es que él se enoja y es... Mi hijo ya me va a ver con la cara de, uy, esta se ve que no va a querer, rapidito hago el berrinche y ya no lo va a querer hacer. Entonces tienen que tener como esta parte de la emoción, esta parte de, pues fíjate, vamos a tener esto a cambio, o luego lo vamos a hacer porque ya el iPad no lo vas a usar, entonces esto puede ayudarlo. Sí, muy bien, ya entiendo, muchas gracias. Bueno, pues qué bueno, Cory, que entiendes. Vamos muy bien, ¿no creen que ya es muchísima información? Espero que no estén con mucha información. Bueno, siempre que en mis clases dicen que les doy demasiada y nos tendríamos que ir solo a estas, pero bueno, les voy a dar unas cuantas más porque creo que no puedo dar tiempo de preguntas específicas, sino se van viendo. Pero bueno, les voy a dar más de las que yo tengo aquí, en donde casi hablé del lenguaje. Ya les dije de hablando de objetos. Quería darles algunas a nivel emocional porque hubo, no a nivel emocional como tal, pero de estas partes de comportamiento, pero mucho de lo que estamos viendo ahorita en nuestros hijos y en nosotros, porque no podemos negar que nosotros estamos igual en situaciones de estrés importante y por supuesto se los contagiamos y somos seres humanos y nos sucede. Y quería yo darles algunas actividades a lo mejor del aspecto de ansiedad o aspectos a nivel de expresión de sentimientos que no realmente nada más estén ubicados con el COVID, pero sí que puedan ayudarles. Pero creo que ahorita si les meto toda esa información, nos perdemos de la gracia de hablar de lo que es el lenguaje. ¿Sí me explico? Del lenguaje y de cómo el lenguaje se extiende a muchísimas otras actividades. Gracias de que dices que nunca es mucho y que siempre se aprende, pero bueno, ¿saben qué me he dado cuenta? Si yo ahorita les pudiera dar un examen, no examen, pero les diera una hoja y les dijera cuántas de las cosas que han escuchado conmigo las pueden repetir, les podría decir, no porque crea que no pueden, sino porque al ser mucha información, retenerla está difícil. Y si yo les vuelvo a repetir, vamos a volver a repetir esto, aunque si ya se lo saben y ya pues, no lo oigan y a lo mejor ya ahorita, pero voy a hacer una recapitulación de lo que estábamos viendo. Si ustedes lo van clasificando, igual que les dije con sus hijos, vamos a clasificar conceptos, palabras. Si ustedes clasifican los conocimientos y dicen, a ver, ahorita Mariana nos estuvo hablando de lo que es aumentar el vocabulario y de hacerlo con clasificaciones. Bueno, entonces ahí van a poner todo el conocimiento relacionado a clasificaciones. Y a lo mejor no se van a ir a la que les di de control de impulsos, sino van a ir clasificando y volviendo a repetir para que tengan mayor acceso. ¿Qué quiere decir esto? Que si ahorita dicen, ok, ya terminó la de Mariana, manos a la obra, voy ahora a hacer mis actividades, van a decir, ¿cuál? Entonces podrían decir, ¿cuáles son las relacionadas con la clasificación? Entonces, si ahí, en alguna forma, van a decir, está en el cajoncito de cosas relacionadas con la clasificación. Entonces, hasta yo ni me acuerdo de todo lo que hablé. Pero lo que sí les puedo decir es, en el lenguaje, el poder aumentar el vocabulario o afianzarlo, sea verbal o no verbal, va a ayudarnos al que me preguntaba, o la persona que me preguntaba ¿y este rezago académico que está sucediendo? Pues sí, claro que está sucediendo porque no son ustedes terapeutas ni maestras de educación especial, si están en educación especial, pero no necesariamente tienen que ponerse los lentes, pizarrón, ABA, pues van a tener que vivir con lo que les toque. Y entonces ustedes, su objetivo es
jugar de alguna forma y tener objetivos claros. Entonces, si van a tener, entonces eso es lo que uno tiene que hacer. Por ejemplo, tener estas actividades del lenguaje que no sean nada más de nos sentamos y clasificamos palabras, sino van a tener que hacer actividades que de alguna forma les puedan ser más motivantes y les puedan servir. Bueno, gracias porque dicen que es muy buena información. Te faltó decir que a lo mejor es mucha, pero lo podemos poner así. Entonces, clasificar. Una que puse aquí que tiene que ver con esto es, por ejemplo, poner post-its, poner letreritos en todas las palabras que están, si estamos viendo cocina, pues todo lo que son cocina. Entonces, ponen los post-its y luego el Simón dice, que les dije que trabajáramos, es tráeme la silla. Y aunque no lea, fíjense lo que me ha pasado. Aunque no lea, el simple hecho de creer que lee porque está escrita, es una sensación de, uy, sí, como que lo leí, ¿no? Y entonces por eso a veces los post-its. Otra es porque visualmente, acuérdense que muchos niños con autismo tienen más esta capacidad de lo visual y de esta memoria visual que el tener la palabra, si no es toda la palabra, una de las letras, la principal, les va a ser más, la van a empezar a familiarizar. Y entonces por eso muchas veces poner esto visual es bueno. Les vuelvo a repetir. La lectura de cuentos, lo que me voy acordando que les dije, la lectura de cuentos tienen que hacerla de alguna forma igual. ¿Qué quiere decir esto? Que van a trabajar el mismo cuento muchas veces. No empiecen con sus creatividades, bueno, si quieren, pero no empiecen con la creatividad de ahora le cuento porque se divirtió y ahora porque está padrísimo y porque me lo prestó la comadre y me lo dejó enfrente de la casa. No, traten de siempre utilizar el mismo teniendo la originalidad que pueden tener y entonces el niño ya va sabiendo qué hacer. Y entonces si es Ricitos de Oro, pues trabajan primero con los personajes y luego al otro día él tiene que adivinar, luego pueden hasta poner un final diferente y van a ir viendo, pero trabajen la repetición. Los niños repiten, los niños van aprendiendo porque se van sintiendo más cómodos. No les estoy diciendo que como escuela tradicional de vamos a repetir el mismo juego, sino háganlo de alguna forma que él se sienta que esa información le es conocida ya, porque ya la tuvo desde antes. Eso, por ejemplo, pasa mucho con la discapacidad intelectual, en donde la memoria es mucho más frágil y entonces hay cosas que creemos que ya entendieron y cuando lo volvemos a poner, pues no lo entendieron. Entonces, por eso la repetición de un cuento puesto de diferentes formas es positivo. ¿Alguna otra pregunta? No quiero ir a otras actividades porque si no, nos vamos por todos lados. Voy a repetir estas. Trabajar, por ejemplo, lo que les había dicho de poder jugar con las manos o con un movimiento corporal nos va a servir. Si mi hijo no es verbal, por ejemplo, pero sí tiene un nivel de comprensión mayor, pues entonces el que yo le enseñe mi mano y diga este dedito se encontró un huevito, yo tengo algunos, pero hay uno que es súper mala onda, que es un pollito que se encuentra y lo lavan y entonces se aplastó y, o sea, es como muy, como les diría, un poco sádico porque el pobre patito luego acaba explotando porque lo inflas, pero son de chiste. El chiste son juegos que se repiten constantemente, pero que pueden a lo mejor hacer con un movimiento, con una tarjeta, que después si yo lo desordeno y el cuento o pongo este dedito y digo, a ver qué hacía y necesito contar, pues obviamente va a ser para él muchísimo más común que lo pueda ver. ¿Qué se puede hacer cuando retrocede? Ay, Rosita. Hace mucho que no te veía, Rosita, ni que te escuchaba. Qué bueno que me saludas por aquí. ¿Qué se tiene que hacer? Te lo pueden decir las otras mamás también, que es lo que dije y muchas de nosotros, es volverlo a hacer. Es decir, si retrocede, pues volvemos. Acuérdense que nosotros somos las luchadoras y ustedes más de no vencerse. Y no vencerse es repetirse, caerse y volverse a levantar.
Si retrocede, 1, se vuelve a repetir la actividad, a lo mejor con cierta variación, y 2, buscas otra opción. 3, la dejas un rato, por ahí haces otras y la vuelves a incorporar. Entonces sí, la retrocedida no solo les afecta a ellos, muchas veces no les afecta a ellos, no están conscientes de que retrocedieron, sino nos afecta a nosotros. Entonces es el típico que luego pasa, que ya lo sabía y empiezas, ya te lo dije, recuerda, pin, entonces le empiezas a soplar y no te sirve de nada, porque a la mera hora él ya se siente presionado, ya no se vuelve una situación novedosa, pero por otro lado se vuelve una situación tensa y lo que queremos es que sea lo menos tensa. Entonces si retrocede, lamentablemente hay que volverlo a hacer o hay que buscar otra opción. A veces retrocede porque no le entendió nada, no le gustó nada, entonces hay que cambiar de ciertas actividades. ¿Cómo puede? Dice aquí, no sé si las leen, bueno, la próxima les pregunto, ya que me contesten esta pregunta, pues lo cambio, pero dicen, Susana Barragán dice, ¿cómo puedo hacer con mi hijo que no es verbal para saber si está leyendo? Pues obviamente es difícil porque lo verbal nos ayuda a comprobar, pero sí, lo que sí sería importante es, si en algún, él no es verbal, pero sí tiene cierta comprensión, me imagino que porque estás preguntando que lea un libro. Entonces, confúndete. Él está leyendo el libro, lo empieza a leer y tú le dices, vuelvo a regresar al de Ricitos de Oro, que es el que ahorita tengo en la mente, y entonces le dices, ay, es que esta sopa era muy fría, y a lo mejor era la caliente, o era la silla, y entonces si tu hijo te voltea a ver como, mamá, o sea, no es eso, quiere decir que está leyendo, o que tiene alguna concepción de cuál es el personaje. Puedes decir, oye, este es Ricitos Cafés. Y entonces cuando es Ricitos Café, pues obviamente no es Ricitos Café, y entonces te voltea a ver y te dice, y ya el hecho de no te dice porque no es verbal, pero el hecho de voltearte a ver tiene que ver con esto. También si tu hijo no es verbal, pero tiene movimiento en las manos y puede en alguna forma seguir el libro, el que tú puedas agarrar la mano o que te agarre la mano y vayan siguiendo las palabras, no de letra por letra, pero siguiendo las palabras, puede ser una forma de comprobar que él está leyendo, que no se está yendo por todos lados. Ojo, otra vez, si no le gusta, si hacen un cuento enorme, pues obviamente después te va a soltar la mano. Si es una oración, si es 2 hojas, pero sabes que está leyendo o lo puedes guiar un poco, pues adelante, eso sería mejor. O si es acto, repetir y repetir, ya me estás captando. Bueno, me estoy explicando más bien. Ay, gracias, Corey. O sea que sí puedo... Ah, ¿ustedes las pueden leer? Eso está muy bien, pues ya las están viendo, no las tengo que repetir. ¿Tienen alguna otra pregunta que quisieran hacer? Porque ya voy a terminar la clase y los comentarios. Si quieren, ya saben que siempre soy olvidadiza, entonces luego si quieren ustedes mandarme por mi página, como lo hacen muchas, por inbox, alguna pregunta en específico, bueno, adelante, las pueden hacer y les puedo dar, o las voy a clasificar, como les he dicho que es bueno clasificarlas, y las pondré en otra clase relacionada a otras actividades. Por ejemplo, podemos hacer actividades de matemáticas o algunas actividades de comportamiento, y bueno, no necesariamente van a acabar siendo eso. Acuérdense que yo voy por todos lados y me voy acordando y todo esto, y a lo mejor tienen que tener una libretita y apuntarlo. Yo sería feliz si alguien me ayudara a ir apuntando lo que ya les aventé, y entonces después pues escribirlo y darles un resumen, pero pues no tengo a nadie para hacerlo, y así lo voy a ir haciendo, ¿se acuerdan ustedes? Pues me da muchísimo gusto poder hacer algo así. Manténganse positivos. Yo sé que es bien difícil. Yo ya amanecí positiva, pero ayer amanecí negativa y me preocupa qué va a pasar. Pero vuelvo a repetir algo que he repetido. Ya ven que siempre digo que voy a repetir, pero pues es repetir y repetir. Vivimos como si estuviéramos en un avión. O sea, imagínense que estuviéramos en un avión. Si no nos ayudamos nosotros, si nos ponemos la máscara, que creo que ya lo han oído mucho, ¿cómo vamos a ayudar a nuestros hijos? La forma en que ustedes estén tomando esto es la forma en que lo van a tomar sus hijos,
Y pues hay veces que hay que aguantarse y a lo mejor tener a la pared, tener a nuestra pareja o tener a nuestra comadre, a nuestro primo, en donde digamos, ¿qué onda con lo que está pasando? Y tratar de ir haciéndolo ya más leve cuando estamos con nuestros hijos. Sean positivos, traten de... Y además tienen que ser positivos por el bien de ustedes. Esto va a pasar, o sea, no nos vamos a quedar así, eso es un hecho. Pero tenemos que ayudarles a los niños y tenemos que ayudarnos a nosotros ayudando a los niños. Distráiganse haciendo esto, participando en mi clase, traten de no estar pensando todo el tiempo en la situación. Vea que bueno, pues todos leen lo que me están diciendo, cuídense mucho, la repito, quédense en casa, pero bueno, voy a tratar de ver si con Maggie, si hacemos otra clase pronto o la hacemos dentro de un tiempo y seguimos. Tengo clases, acuérdense que tengo otras clases por Zoom que ya se las puse para esta semana y la próxima y me llené de clases, entonces si ustedes quieren participar, pues están invitadas, son para todo público. Les mando un besito y nos vemos pronto. ¿Y ahora qué le pongo? Ah, finish. Ok. Ay, mira, ya me pusieron más. Sí, para toda su familia también. Bueno, adiós.